Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentan Historia Viva, la voz del pueblo de México. Escuchen, señores, oigan el corrido de un triste acontecimiento. Pues en Chinameca fue muerto a mansalva Zapata, el gran insurrecto. Abril de 1919 en la memoria quedarás del campesino como una mancha en la historia. Campanas de Villa Ayala, porque tocan tan doliente. Es que ya murió Zapata y era Zapata un valiente. El buen Emiliano que amaba a los pobres quiso darles libertad. Por eso los indios de todos los pueblos con él fueron a luchar. De Cuautla hasta Meca. ¿Qué tal, amigos y amigas? Soy Ivette Mota y les doy la bienvenida a Historia Viva, la voz del pueblo de México. Recuerden que este es un programa coproducido por el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México y Radio Educación. Saludo como cada semana al historiador Felipe Ávila, con quien comparto los micrófonos de este programa. Y bueno, como cada semana me da mucho gusto saludarlo. ¿Cómo estás, Felipe? Una vez más, platicando con nosotros. Pues muy a gusto, Ivette, con mucho gusto de compartir estos micrófonos contigo, con nuestro equipo de Radio Educación y con nuestro amable radio auditorio. Y con un tema muy padre que en particular a ti te ha gustado mucho y ha sido objeto de tu estudio. Esta emisión está dedicada a rememorar el natalicio de uno de los personajes cuyo rostro se convirtió en una de las iconografías más populares de México. Su nombre todavía en nuestros días es referente como símbolo de la lucha agraria y popular, presente en los nombres de calles, avenidas, movimientos sociales, en la pintura, en el arte en general. Me refiero a Emiliano Zapata, de quien recordamos hoy su natalicio ocurrido el 8 de agosto de 1879. Por ello, ¿quién más indicado que nuestro doctor que cada semana nos acompaña, Felipe Ávila? Tú has hecho pues estudios durante casi 3 décadas de la vida y obra del caudillo del sur. Además, bueno, les contamos que el doctor Ávila cuenta con numerosas publicaciones al respecto, entre libros y artículos, y bueno, razón por la cual ya es un referente el doctor Felipe Ávila para el estudio del zapatismo. Así es, Felipe. Es un honor para Historia Viva contar con tus conocimientos y bueno, ahora como conductor invitado especialista en el tema de Emiliano Zapata. Pero, ¿qué les parece si antes de iniciar con el tema nos vamos a escuchar una breve semblanza para que ustedes también conozcan más del trabajo del doctor Felipe Ávila, especialista, bueno, en nuestra historia de México? Los dejamos con esta semblanza y regresamos. Sociólogo por la UNAM y doctor en Historia por el Colegio de México, es autor de El pensamiento económico, político y social de la Convención de Aguascalientes, los orígenes del zapatismo, entre el porfiriato y la revolución, el gobierno interino de Francisco León de la Barra, las corrientes revolucionarias y la soberana convención, breve historia del zapatismo Emiliano Zapata, la lucha por la tierra, la justicia y la libertad, y es coautor con Pedro Salmerón de Breve Historia de la Revolución Mexicana. Es profesor de Historia del Sistema de Universidad Abierta de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores y director general del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México. Felipe, pues vamos a iniciar Historia Viva. Te pregunto, ¿por qué Emiliano Zapata es un ícono y quizá el personaje más recordado de la Revolución Mexicana junto con el carismático Pancho Villa? Sí, Beth, con mucho gusto. Emiliano Zapata es, como bien mencionas, uno de los personajes más importantes de la Revolución y después de más de 100 años de su muerte, es quizá el personaje revolucionario que más recuerda el pueblo de México junto con Pancho Villa. Yo creo que esto no es casual, Ivette,
porque Emiliano Zapata tuvo una participación muy destacada en la revolución y casi me atrevo a decir que sin Emiliano Zapata y sin el zapatismo, la revolución mexicana hubiera sido muy diferente, porque Zapata y el zapatismo, gracias a su participación, a su lucha y a su resistencia, a las acciones que llevaron a cabo, a sus propuestas, lograron que la Revolución Mexicana, de ser una revolución política, tal y como la había planteado Francisco I. Madero, se convirtiera en una verdadera revolución social. Sin Zapata y sin el zapatismo, la Revolución Mexicana se hubiera concretado tal vez a un cambio de gobierno, a la sustitución de una dictadura que llevaba ya cerca de 3 décadas en el poder, un gobierno autoritario, represivo, excluyente, oligárquico, y hubiera sido sustituido por un gobierno electo democráticamente. Con el triunfo de la Revolución Maderista se estableció el sufragio efectivo y la no reelección como principios constitucionales, y esto permitió que hubiera un cambio en el equipo gobernante de México, y sin embargo, la revolución hubiera sido solamente una revolución democrática, pero sin contenido social, sin el zapatismo, que desde épocas tan tempranas como junio, julio y agosto de 1911, es decir, apenas recién triunfante la revolución maderista, comenzó a poner el acento en que la revolución no podía limitarse a un mero cambio de gobierno, sino que tenía que ser una revolución social y sobre todo tenía que permitir que los pueblos y las comunidades campesinas e indígenas de México recuperaran la tierra que les pertenecía. Estas fueron las negociaciones que tuvo Zapata desde la primera vez que se entrevistó con Francisco I. Madero ya como líder triunfante de la revolución. Y en esa primera entrevista que tuvo Zapata con Madero, fue muy enfático en decirle que los zapatistas no entregarían sus armas si no se cumplía el artículo 3 del Plan de San Luis, que había ofrecido que las comunidades campesinas recuperaran la tierra que les pertenecía. Desde entonces, Ivette, desde el verano de 1911 y hasta el 10 de abril de 1919, en que fue asesinado a traición Emiliano Zapata, el zapatismo se sostuvo 9 años luchando, resistiendo, enfrentándose a enemigos mucho más poderosos que ellos. Combatió al gobierno de Porfirio Díaz, al gobierno interino de Francisco León de la Barra, al gobierno constitucional de Francisco I. Madero, al gobierno dictatorial de Victoriano Huerta y al gobierno de Venustiano Carranza, tanto en su etapa preconstitucional como ya en la etapa constitucional, a partir de que fue electo presidente de la República y tomó posesión en mayo de 1917. Es decir, fueron 9 años de lucha intensa, heroica, realmente ejemplar, en donde Zapata y las comunidades zapatistas y el Ejército Libertador del Sur que él había construido se enfrentaron a 5 gobiernos nacionales que llevaron a cabo contra ellos una guerra de tierra arrasada, en donde quemaron pueblos, bombardearon poblaciones, ejecutaron masivamente a los habitantes, a la población civil, deportaron a miles de hombres morelenses a otros estados de la República, los metieron a la fuerza mediante la leva al Ejército Federal y trataron de exterminar una guerra que fue prácticamente una guerra genocida a toda la población que seguía a Emiliano Zapata en Morelos, en Guerrero, en Tlaxcala, en Puebla, en el Estado de México, en el Distrito Federal y en algunas partes de Oaxaca y de Veracruz. A pesar de esta guerra tan intensa contra los zapatistas, tan desigual, tan sufrida para las comunidades morelenses y de las zonas zapatistas, el zapatismo llevó a cabo las transformaciones sociales, económicas, políticas y culturales quizá más importantes de la historia de México, Ivette, y por eso dejó huella. Y por eso, a pesar
de que Zapata y los zapatistas, igual que Villa y los villistas, fueron derrotados y fueron excluidos en la construcción del Estado que surge de la Revolución Mexicana, la huella que dejaron fue tan importante que incluso sus vencedores tuvieron que reconocer la legitimidad de la lucha zapatista, de sus demandas, de sus propuestas y también de la experiencia práctica que llevó a cabo en las zonas que estuvieron bajo su control. Y por eso Zapata, a pesar de haber sido asesinado a traición, siguió vivo en la mente de los campesinos mexicanos, de los indígenas, a todo lo largo del siglo XX y aún hasta hoy día, Ivette. Y es un personaje muy querido, muy reconocido, muy recordado. Es quizá el que más significa para la gente común, para los campesinos, para los indígenas, para los trabajadores, para los sectores populares, porque se identifican con su lucha, se identifican con su ideario y se identifican también con su experiencia, con sus realizaciones que han quedado en la memoria colectiva del pueblo mexicano hasta hoy día, Ivette. Así es, Felipe. Como mencionas, un personaje que se lleva en el corazón, ¿no?, de muchas personas. También un personaje mítico, muy complejo, extraordinario. Antes de entrar a empezar a desmenuzar su biografía y pues la herencia de su proyecto zapatista, me gustaría comentar, bueno, en alguna entrevista que atendió el doctor Felipe Ávila para Grupo Milenio, mencionaba el zapatismo como el movimiento más radical en toda la historia nacional y, bueno, una de las experiencias más ricas de autogestión de varias comunidades campesinas e indígenas para tomar en sus manos, pues, su propio destino. Esto me pareció una cita importante, pues, para poder entender justamente la magnitud del proyecto zapatista. Pero otro tema importante que daría pie para empezar a platicar de su biografía es ¿por qué iniciaste tú a investigar acerca de Emiliano Zapata, Felipe? Era un personaje del cual mencionas querías pues hacer una construcción más real, digamos, de su historia. ¿Es así? Sí, Beth, qué bueno que me lo preguntas. Yo comencé a interesarme por el zapatismo y por el movimiento campesino mexicano cuando estudiaba sociología en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la universidad, en Ciudad Universitaria. Cuando yo era estudiante, a mí me tocó todavía presenciar, asistir, ayudar, colaborar con algunos de los movimientos campesinos que estaban desarrollándose entonces en buena parte de la República. Cuando yo era estudiante me tocó ver cómo llegaban marchas campesinas que venían días y días caminando por las carreteras que confluyen en el Distrito Federal, acampando en distintos poblados, llamando a la solidaridad de la gente. A mí me tocó ver cómo algunos de estos grupos campesinos pernoctaban en las instalaciones de las escuelas universitarias. A nosotros en la Facultad de Ciencias Políticas nos tocó recibir a varios de estos grupos campesinos, ofrecerles un espacio para que pudieran descansar, ayudarles a conseguir comida, cobijas, alimento, agua, para que pudieran seguir su marcha. Y después cuando llegaban al Zócalo de la Ciudad de México y hacían plantones ahí exigiendo la solución para sus demandas, pues a nosotros desde la universidad nos tocaba tratar de ayudar, de colaborar. Hacíamos brigadas de información a distintos lugares del Distrito Federal. Y bueno, nos tocaba acompañarlos en las guardias que hacían ellos en la noche. Ahí tuve yo la gratísima fortuna de poder platicar con algunos de los sobrevivientes que quedaban todavía del zapatismo, Ivette. Me tocó platicar con muchas viejitas y muchos viejitos zapatistas que platicando con ellos te contaban lo que había sido para ellos la experiencia de vida más importante, el haber sido miembros del zapatismo, del Ejército Libertador o de las comunidades zapatistas. Y ahí yo me di cuenta que para ellos Zapata seguía vivo, seguía siendo un símbolo, seguía siendo un referente. Y me tocó escuchar de viva voz, Ivette,
cómo para muchas de estas viejitas y viejitos zapatistas, Emiliano Zapata no había muerto, pero no solo porque siguiera vivo en sus corazones, sino porque ellos que estaban seguros de que Zapata era tan listo que no se había dejado matar, que había escapado, que había mandado a un compadre suyo que se le parecía mucho, y que el que habían matado en Chinameca el 10 de abril no era Emiliano Zapata, sino era una especie de doble, y que Zapata lo había hecho para que no siguieran masacrando a su pueblo y para poder seguir cuidándolos, y que regresaría cuando más les hiciera falta. Esta leyenda de Emiliano Zapata como alguien que había sobrevivido, que no había muerto en Chinameca, era una leyenda viva, Ivette. De verdad, la gente lo decía porque lo creía, porque lo sentía, porque estaba convencida de que Zapata lo seguía acompañando, y no solo de espíritu, sino que por ahí estaba todavía guardado, vigilando. Entonces ahí yo me di cuenta que para poder entender a esos campesinos de carne y hueso que estaban luchando por las mismas causas por las que había luchado Emiliano Zapata décadas atrás, yo tenía que entender el zapatismo, tenía que estudiarlo, tenía que saber quién era Emiliano Zapata y por qué seguía siendo tan importante para esos campesinos vivos de carne y hueso que estaban ahí actuando. Y comencé a hacer entrevistas con viejitas y viejitos zapatistas, hacíamos folletos con lo que ellos nos platicaban, se los entregábamos, filmamos algunos pequeños documentales muy rudimentarios con la poquísima tecnología con la que contábamos en esos años, y luego se los pasábamos a ellos, y la verdad es que se conmovían de ver su propia historia plasmada en papel y plasmada en imágenes. Y a partir de ahí, pues yo adquirí una especie de compromiso de vida con Zapata y con el zapatismo, y desde entonces hasta la fecha no he dejado de seguir estudiándolo, de seguir investigándolo, de seguir analizándolo, reflexionando, escribiendo, publicando. Y pues es un compromiso de vida, y la verdad es que me siento muy satisfecho de haber podido encontrar este tema vital que para mí ha sido muy importante en mi carrera académica y en mi vida profesional, Ivette. Qué interesante, Felipe, y justo como lo mencionas, ¿no? El poder mostrar y enriquecer la historia desde su propia historia, de estas personas con las que pudiste tú interactuar y entrevistar. También mencionabas que en esta entrevista que les comentaba, que la investigación histórica es una disciplina científica, ¿no? Entonces no puede detenerse nunca, lo cual es muy interesante porque pareciera que en la historia a veces ya todo está dicho, y no es así. En este panorama de investigación que has realizado tú a fondo de este personaje, ¿cuáles serían los rasgos distintivos de la biografía de Emiliano Zapata, empezando pues desde su natalicio? Bueno, yo creo que Emiliano Zapata es un personaje muy de su época. Es un campesino de una familia de clase media rural. Su papá tenía algunas tierras, algunos animales. Zapata nació el 8 de agosto de 1879 en el pueblo de Anenecuilco, en Morelos, un pueblito que está muy cerca de la ciudad de Cuautla, en el oriente de Morelos, en el valle de Cuautla, uno de los valles más fértiles de este pequeño territorio de lo que hoy es el estado de Morelos. Y Zapata, de alguna manera, es representativo no solamente de ese pueblo, sino de esa región, porque el pueblo de Anenecuilco, donde nació Emiliano Zapata, era un pueblo de origen prehispánico, un pueblo tlahuica que había sido tributario de los aztecas, de la Triple Alianza, que había sido conquistado por los españoles en el siglo XVI y que había sufrido el embate, la ambición de los conquistadores, de los colonos, de los encomenderos y de las órdenes religiosas que se asentaron en ese territorio de lo que hoy es el estado de Morelos, que era y sigue siendo un territorio muy rico, muy fértil, muy irrigado, con un clima y con una vegetación espectaculares,
en donde se da muy bien lo que se convirtió desde el siglo XVI en el principal cultivo comercial de esa zona, que es la caña de azúcar. Desde las primeras décadas de la colonia, se asentaron ahí encomenderos, se asentaron órdenes religiosas y se asentó también Hernán Cortés y los herederos de Hernán Cortés, que establecieron en Cuernavaca el asiento de lo que se conoció como el Marquesado del Valle de Oaxaca, que fue el premio que le dio la corona española a Hernán Cortés por haber conquistado estas tierras. Y el Marquesado de Oaxaca, Ivette, iba nada más y nada menos que desde lo que hoy es Coyoacán, en la Ciudad de México, en el Distrito Federal, hasta las costas de Oaxaca. De ese tamaño era el territorio que le había dado el monarca español a Hernán Cortés como recompensa por sus servicios. Y Hernán Cortés había escogido como uno de sus sitios preferidos de residencia la ciudad de Cuernavaca por su clima paradisiaco. Bueno, el Marquesado de Oaxaca, ya cuando fallece Hernán Cortés, sus herederos comienzan a expandirse, a tratar de apoderarse de más territorios y quieren quitarle sus tierras al pueblo de Anenecuilco. El pueblo de Anenecuilco resiste y la primera noticia pública que nosotros tenemos de Anenecuilco es de 1579, en un documento en donde ellos se dirigen a la corona española para pedirles que los defienda de las ambiciones del Marquesado del Valle de Oaxaca, que quiere quitarle sus tierras y que quiere exterminar a su pueblo. Y desde esa fecha, Ivette, desde 1579 hasta 1910, que estalla la Revolución Mexicana, el pueblo de Anenecuilco está luchando, está resistiendo por sobrevivir, por mantener sus tierras que le fueron reconocidas por Carlos V, tenían mercedes reales que testificaban que ellos eran un pueblo originario y que tenían derecho a poseer esas tierras. Desde entonces, desde el siglo XVI hasta comienzos del siglo XX, el pueblo de Anenecuilco se defiende heroicamente para sobrevivir y para no perder, aunque sea una pequeña parte de sus tierras. En esos 400 años de resistencia, van perdiendo la mayor parte de sus tierras, se quedan solamente con una porción mínima de lo que era originalmente este pueblo y son unas pocas decenas de familias las que quedan. Pero sin embargo, tiene éxito Anenecuilco en ser un pueblo que sobrevive, porque muchos otros pueblos como Anenecuilco desaparecieron durante la etapa colonial y desaparecieron en el siglo XIX mexicano. Entonces, Emiliano Zapata, desde niño, conoce esa historia, que es una historia oral, que se cuenta de boca en boca, de familia en familia, que los abuelos se la cuentan a sus padres, los padres se la cuentan a sus hijos, los hijos a su vez a sus respectivos hijos. Y así esa historia oral que permanece viva en la memoria de los pobladores de Anenecuilco sigue muy viva, porque además en el siglo XIX el pueblo de Anenecuilco se une a la causa insurgente y el abuelo materno de Emiliano Zapata participa en el ejército de José María Morelos y es uno de los que están defendiendo Cuautla, tratando de romper el sitio de Cuautla. Y después otros dos tíos de Emiliano Zapata pertenecen al ejército juarista en las guerras de Reforma y en la lucha contra la intervención francesa. Entonces, tanto el pueblo de Anenecuilco como la familia de Emiliano Zapata, sus ancestros, forman parte de esta tradición histórica tan arraigada de lucha, de resistencia, de compromiso y de convicción de que tienen que mantenerse luchando por conservar sus tierras. Zapata es heredero de esta tradición. Desde niño conoce estas historias, se emociona. En la escuela él va a la primaria en el
pequeño colegio, en la pequeña escuela que se organiza junto a la iglesia de Anenecuilco. Y ahí él conoce pues los pormenores de la historia patria mexicana en su versión liberal, en su versión juarista. Desde niño conoce las hazañas de Benito Juárez y de los héroes de la Reforma, las hazañas de Hidalgo y de Morelos, sobre todo ahí en la zona de su región, de su pueblo. Y él se va convenciendo de que es muy importante esa historia y él va haciendo suya, va interiorizando esos valores, esa convicción, esa tradición, y después pues las circunstancias hacen que él se convierta en el continuador, en el heredero de esa larguísima tradición de resistencia y de lucha, Ivette. De luchas agrarias. En este contexto, Felipe, justamente a finales del siglo XIX, cuando venían transformándose ya pues la economía del estado natal del caudillo de Morelos, empezaban los procesos de industrialización y se introdujo el ferrocarril. ¿Cómo afectó esto al campo y a sus coterráneos? Lo afectó de manera muy significativa, Ivette, porque desde la etapa colonial, desde el siglo XVI, durante el siglo XVII y el XVIII, el estado de Morelos se convirtió en la principal zona productora de azúcar de toda la Nueva España y siguió siendo uno de los principales estados productores de azúcar en el siglo XIX. Como te contaba, en la etapa virreinal, las haciendas se adueñaron, se apropiaron por las buenas o por las malas, y muchas veces fue más bien por las malas, de la tierra que le pertenecía a los pueblos originarios. De manera que las haciendas crecieron, se hicieron grandes latifundios, sembraban caña de azúcar, producían piloncillo, miel, azúcar refinada y también alcohol y aguardiente. Y estas mercancías se destinaban al mercado local y en el siglo XIX también comenzaron a destinarse a los mercados de exportación. Durante la etapa virreinal y durante el siglo XIX, como las haciendas se quedaron con las mejores tierras y las más productivas, y los pueblos se quedaron solamente con los que sobrevivieron, porque muchos desaparecieron, pero los pueblos que sí lograron sobrevivir se quedaron solamente con una pequeña parte de las tierras que poseían originalmente. Estos pueblos, para poder sobrevivir, tuvieron que recurrir a que sus campesinos se emplearan como peones de las haciendas, como trabajadores asalariados, para completar sus ingresos. Que se estableció una relación simbiótica, una relación funcional, una relación de codependencia entre las haciendas y los pueblos, porque las haciendas tenían la tierra, pero no tenían los brazos para trabajarlas, y los campesinos tenían la fuerza de trabajo, pero no tenían la tierra suficiente. Entonces, durante largas temporadas del año, durante la siembra y la zafra, los campesinos de Morelos iban a trabajar temporalmente a las haciendas por dinero, por especie o por un mecanismo de arrendamiento o de mediería, en donde trabajaban, ponían todo el esfuerzo necesario, y una vez que se cosechaba el producto, el fruto, se quedaban con la mitad y el hacendado se quedaba con la otra mitad. Entonces, esto era una tradición que llevaba centurias en Morelos. Y sin embargo, con el porfiriato, con la modernización económica que tiene lugar a partir de 1880 y con la introducción del ferrocarril, tiene lugar una revolución económica en el campo morelense, porque a partir de la utilización de fertilizantes, de agroquímicos, de semillas mejoradas, de maquinaria agrícola y del transporte que les permite el ferrocarril, tiene lugar un incremento en la productividad y en la producción de azúcar en Morelos espectacular. Es un boom
azucarero, el que tiene lugar a partir de 1880. Y esto hace que esa relación que llevaba muchísimo tiempo entre las haciendas y los pueblos, de repente sea dramáticamente rota, porque los hacendados, como ya tienen unos mayores niveles de productividad, ya no necesitan tanto de la mano agrícola de los campesinos morelenses, y entonces ya no les permiten trabajar como asalariados, ni les permiten tampoco trabajar como arrendatarios o como medieros. Y esto es un cambio fundamental, porque los campesinos morelenses veían eso como un derecho natural, como el derecho al trabajo, como el derecho a la vida, como el derecho a sembrar la tierra, aunque legalmente ya no les perteneciera, aunque fuera ya tierra de los hacendados. Entonces, esta alteración de este derecho natural es vista como una traición por parte de los campesinos morelenses, y es en este contexto de esta modernización económica y de esta ruptura de una especie de pacto moral que había entre los campesinos y los hacendados de Morelos, como tiene lugar la coyuntura en la que surge la Revolución Maderista. Y es por eso que los campesinos de Morelos, y es por eso que Emiliano Zapata se incorpora a la revolución para tratar de restablecer esa justicia rota de manera unilateral y que es interpretada como una traición al derecho a la vida al que ellos tienen derecho por parte de los hacendados morelenses, Ivette. Justamente antes de entrar un poquito más a fondo acerca de esto que mencionas de Zapata en el incorporarse a la Revolución Maderista y en este cambio que rompe con Madero, vamos a hacer una breve pausa y continuamos con este tema. Regresando también platicaremos, del Plan de Ayala, considerado un manifiesto de justicia y libertad. Vamos a escuchar la siguiente cápsula y regresamos a Historia Viva. Emiliano Zapata Salazar nació en Anenecuilco, municipio de Villa de Ayala, Morelos, el 8 de agosto de 1879. Sus padres fueron Gabriel Zapata y Cleofa Salazar, y fue el noveno de 10 hijos. Emiliano poseía una herencia de combatientes. Su abuelo materno, José Salazar, fue soldado del ejército insurgente del cura José María Morelos y participó en el sitio de Cuautla. Sus tíos, José y Cristino Zapata, fueron soldados de la República contra el imperio de Maximiliano. El entorno social donde Emiliano creció estaba ligado a la tierra, la base de su sustento e identidad local. En ese ambiente se creó una identidad colectiva en torno a la defensa de la tierra como raíz y razón de su existencia. La familia Zapata vivía en una modesta casa de muros de adobe y techo de palma de 3/4, puertas de madera, piso de tierra y techo de zacate con morillos, y se dedicaba a cultivar la tierra en Anenecuilco, además de la venta de caballos y ganado. El niño Emiliano aprendió a leer y escribir, el catecismo, español y aritmética, además de historia patria, con el maestro Emilio Vara, un viejo soldado juarista en la escuela de Anenecuilco. Desde esa primera etapa de su vida, a Emiliano le apasionó la historia del pueblo mexicano, sus luchas contra los enemigos extranjeros y el patriotismo de los grandes personajes. Emiliano forjó sus valores de honestidad, lealtad y justicia en un ámbito social de maltratos y explotación, como era el caso del peonaje muy cercano a la esclavitud y la servidumbre. Siendo su padre víctima del despojo de tierras, Emiliano, de 9 años, le prometió recuperar las tierras usurpadas por la hacienda de El Hospital. Por fortuna, los niños de la familia Zapata nunca tuvieron que ser peones en haciendas ajenas. Su patrimonio les permitió trabajar sus tierras, criar su propio ganado y subsistir de su trabajo.
Mientras, la vida en el estado de Morelos transcurría dominada casi por completo por las actividades de haciendas azucareras, la creciente industrialización del campo a través del ferrocarril y una situación laboral en el campo caracterizada por la explotación de sus trabajadores. Estamos de regreso en Historia Viva platicando hoy de Emiliano Zapata, rememorando la fecha en la que nació el 8 de agosto de 1879. Antes de ir a esta cápsula en la que escuchamos más acerca de su vida, de su biografía, de este personaje del caudillo del sur, nos platicaba el doctor Felipe Ávila acerca de esta ruptura que hubo durante la época de la Revolución Maderista con el propio Madero. ¿Cuál es tu apreciación al respecto, Felipe? Y esto cómo lleva pues ya más adelante a este manifiesto de justicia y libertad, el plan de Ayala, cuál fue el importante papel, este plan que se realizó en ese momento. Sí, Beth, Emiliano Zapata, como comentábamos, se suma a la Revolución Maderista en marzo de 1911, aglutina a un pequeño núcleo de familiares, de compañeros, de compadres, de simpatizantes que están en las mismas condiciones de penuria, de escasez y de lucha por la sobrevivencia, al igual que los pobladores de Anenecuilco, y se suman a la Revolución Maderista porque leen el Plan de San Luis, que en el artículo 3 ofrece que las comunidades campesinas e indígenas de México, que son dueñas originarias de sus tierras y que las han perdido a manos de las haciendas, las van a poder recuperar. Es ese artículo 3 del Plan de San Luis el que le llama la atención a Zapata y a los compañeros que deciden sumarse a la insurrección maderista. Desde que deciden hacerlo, en marzo de 1911, en unos cuantos meses se convierten en la principal fuerza militar en el estado de Morelos, de manera que para mayo, Zapata y lo que ya es el llamado Ejército Libertador del Sur, ya es dueño de casi todo el estado de Morelos, con la excepción de Cuernavaca, pero ya ha podido tomar las otras importantes ciudades, Cuautla, Jojutla, sobre todo, todas las ciudades medias y pequeñas de ese pequeño estado morelense. Y cuando renuncia Porfirio Díaz, cuando triunfa Francisco I. Madero, Emiliano Zapata es reconocido como el principal líder revolucionario de Morelos. Y es por eso que se reúnen en junio de 1911 en la Ciudad de México, Emiliano Zapata y Francisco I. Madero. Madero le pide que, como ya triunfaron, como ya renunció Porfirio Díaz y como ya se va a convocar elecciones en donde él va a ser el candidato seguramente triunfador y por lo tanto que sería próximamente el siguiente presidente de México, le pide que entregue las armas, que ya el triunfo se ha conseguido y que ya no tiene caso seguir luchando. Y Emiliano Zapata al principio acepta de buena fe, es un maderista fiel, convencido, comienza a desarmarse y sin embargo cuando está desarmando a su ejército, a la mala, el presidente interino Francisco León de la Barra y uno de los jefes del ejército federal, Victoriano Huerta, tratan de agarrarlo a traición y de obligarlo a que entregue las armas e incluso tratan de asesinarlo, estando en plena negociación Zapata con Madero. Quiero comentar también una cosa, Ivette, que es muy poco conocida en la historia de Emiliano Zapata y en la historia de Francisco I. Madero, que es la siguiente. En esos días en que Madero y Zapata están negociando el desarme y que se establezca un gobierno revolucionario y que se comience a resolver el problema de la tierra,
Zapata lo invita a Madero para que sea su padrino de bodas, y Madero acepta. Madero y su esposa Sara Pérez, son padrinos de boda de Emiliano Zapata y de Josefa Espejo, y asisten a la boda religiosa en Cuautla y después a la fiesta en Villa de Ayala. Entonces, de alguna manera, Madero se convierte en padrino de Emiliano Zapata. Es decir, hay no solamente una relación política y una relación de amistad, sino también una relación casi familiar, porque en el México rural de la época, ser compadre o ser padrino era un vínculo muy fuerte, muy estrecho. Había una especie de pacto de sangre entre compadres y entre padrinos y ahijados. Entonces, cuando Madero no cumple lo que le ofrece a Emiliano Zapata y que a Zapata siguen acosándolo y siguen hostigándolo y siguen haciendo maniobras militares para acercarlo y que empiezan a combatirlo las fuerzas de Victoriano Huerta, él estando con Francisco y Madero en Cuautla, pues comprende que no hay más de dos opciones. O una, que Madero realmente no tiene poder de decisión sobre los acontecimientos y no le obedecen ni el presidente provisional ni el jefe del ejército, y que por lo tanto no tiene ningún sentido negociar con Madero porque no le hacen caso. O dos, que es lo más grave, que Madero es parte de una mentira, parte de una traición. Y es esto último lo que prevalece. Zapata se convence que Madero es un hombre de buena fe, pero que no tiene el control sobre el poder real y sobre el poder militar, y que también es posible que haya querido engañarlo. Y entonces Zapata se siente muy dolido, se siente traicionado, y es por eso que lanza el Plan de Ayala. El Plan de Ayala es una furibunda diatriba contra Madero. Lo califica de traidor, lo califica de inconsecuente, lo califica de ser un dictador peor que Porfirio Díaz, lo cual es un exceso, desde luego que eso no era cierto. Pero yo creo que la virulencia del Plan de Ayala contra Francisco y Madero solo se explica a partir de que para Emiliano Zapata Madero lo había traicionado. Había traicionado la amistad, había traicionado los ideales, había traicionado el compromiso con la revolución, pero además lo había traicionado también como pariente, como ahijado. Y yo creo que por eso es que ya no hay punto de conciliación posible. A partir de entonces, a partir de la proclamación del Plan de Ayala, en noviembre de 1911, y hasta febrero de 1913, cuando Madero cayó derrocado y asesinado por el golpe militar que encabezó Victoriano Huerta, pues estuvieron en guerra. Este padrino y este ahijado estuvieron en guerra por los ideales que defendían, siendo los dos, estoy convencido de ello, hombres de buena fe, hombres auténticos, hombres rectos, honestos, con principios, y que sin embargo, pues las circunstancias los hicieron separarse y enfrentarse, pero pues así fue el destino de la revolución, Ivette. Felipe, en este avance del movimiento zapatista, ¿cómo fue creciendo y cómo se incorporó a la lucha contra la dictadura de Victoriano Huerta? Sí, Ivette, Emiliano Zapata conocía perfectamente a Victoriano Huerta, no podía sorprenderse porque ya se había enfrentado con él desde el verano de 1911, ya había habido combates entre ellos, sabía el tipo de militar sanguinario que era Victoriano Huerta, y también sabía que era mucho peor que Francisco y Madero. Por eso cuando Huerta derroca y asesina a Madero, que envía a diversos mensajeros
para tratar de convencer a Emiliano Zapata que deponga las armas a cambio de que le van a reconocer sus grados militares y los de sus jefes que lo acompañan y que va a empezar a resolver el problema agrario, pues Zapata no le cree. Y no solamente eso, sino que hay que recordarle a nuestro amable auditorio, Ivette, que uno de los personajes que envía Victoriano Huerta para tratar de convencer a Emiliano Zapata que deponga las armas es el padre de Pascual Orozco. Es Pascual Orozco, el principal líder revolucionario maderista en el norte del país, que él sí se suma a el régimen de Victoriano Huerta, él sí acepta las ofertas que le da Victoriano Huerta y forma parte de su equipo militar. Bueno, en el plan de Ayala, Ivette, hay que recordarle a nuestro auditorio que en la versión original, Emiliano Zapata nombra a Pascual Orozco el jefe de la Revolución Nacional contra Francisco I. Madero. No es Emiliano Zapata en el plan de Ayala el líder de la Revolución Nacional, es el líder de la Revolución en Morelos, pero el líder nacional, él nombra a Pascual Orozco. Y por eso, sabiendo eso, Victoriano Huerta manda al papá de Pascual Orozco pensando que con eso va a poder convencer más fácilmente a Zapata de que deponga las armas y lo apoye. Bueno, Zapata no solamente no lo apoya y no acepta las propuestas del papá de Pascual Orozco, sino que lo apresa, le hace un juicio público, publica las actas de ese juicio, lo condena por traición a la causa revolucionaria y lo fusila. O sea, esa es la respuesta de Emiliano Zapata ante el enviado de Victoriano Huerta para que deponga las armas. Lo enjuicia, lo apresa y lo fusila al papá de Pascual Orozco. Bueno, desde entonces, desde febrero de 1913 hasta julio de 1914, cuando finalmente es derrocado y cae Victoriano Huerta y huye del país, Zapata sostiene su lucha y es uno de los principales ejércitos que contribuye a la derrota política y militar de Victoriano Huerta. Y en este lapso, en 13 y 14, Zapata no solamente controla todo el estado de Morelos, sino también controla todo el estado de Guerrero, controla buena parte de Puebla, controla todo Tlaxcala, casi todo el estado de México y buena parte del sur, el oriente y el poniente del Distrito Federal. Es decir, es una zona muy amplia del centro-sur de la República que está en poder zapatista. Y ahí Zapata establece su propio gobierno. Se eligen gobernadores zapatistas de acuerdo al plan de Ayala en juntas de los jefes militares de cada estado. Se erige Zapata como el comandante supremo de esa región. Comienzan a aplicarse leyes y disposiciones zapatistas en esos territorios. De manera que cuando Victoriano Huerta renuncia a la presidencia y huye del país, Emiliano Zapata es uno de los protagonistas principales que reclama que en el nuevo orden que surja de la revolución, el zapatismo esté considerado. Es decir, la derrota de Victoriano Huerta se logra por la conjunción del ejército constitucionalista, de la División del Norte, pero también del ejército zapatista. Son tres grandes fuerzas, tres grandes ejércitos populares que controlan sus territorios y que tratan de unificar a la revolución en la siguiente etapa que va a ser conocida como la de la Soberana Convención, Ivette. Felipe, la historia de este caudillo del sur, Emiliano Zapata, es sumamente amplia y tú justamente nos has mostrado pues otro panorama, has enriquecido la biografía de este gran personaje y bueno, un programa no nos alcanza para poder platicar acerca de toda su vida, su biografía y su legado. A manera de conclusión, ¿qué nos dirías sobre cuál ha sido el verdadero lugar de Emiliano Zapata en la historia de nuestro país? Bueno, yo creo que sin duda Emiliano Zapata es el símbolo del agrarismo
es el símbolo de la lucha por la justicia, por la libertad y por la dignidad, no solamente de los campesinos de México, sino de los campesinos de América Latina y también de otras partes del mundo, Ivette, porque en el siglo XX Emiliano Zapata trascendió nuestras fronteras. Es uno de los mexicanos que ha logrado ser reconocido, apreciado y valorado en buena parte del mundo, sobre todo a partir de la insurrección chiapaneca neozapatista de 1994, porque aunque Zapata se había mantenido vivo en el corazón y en la mente del pueblo mexicano y de los campesinos y de los indígenas de México, creo que fue a partir de la irrupción del Ejército Zapatista de Liberación Nacional cuando Zapata se vuelve un icono más universal, más conocido, más reconocido y más valorado en el mundo, porque el rescate que hace el EZLN del zapatismo original, además de que es un ejercicio muy auténtico, es también un ejercicio muy creativo, porque de alguna manera actualizan y resignifican a Zapata de manera que se convierte en un símbolo no solamente de los movimientos campesinos, sino sobre todo de los movimientos indígenas e incluso también de los movimientos ecológicos, porque Zapata se ha convertido en un icono universal de la lucha contra el neoliberalismo, de la lucha por la defensa del planeta, de la lucha por la multiculturalidad, de la lucha por la multietnicidad, por la defensa de la lengua originaria, de la cultura, de las tradiciones, de todo lo que han podido conservar las comunidades originarias de este y de muchos otros territorios. Y por eso me parece que es un mexicano universal, es un mexicano que vale muchísimo la pena conocerlo, estudiarlo, recuperarlo, porque creo que sigue siendo un referente muy valioso para poder resolver algunos de los graves problemas que tenemos hoy día como sociedad mexicana, y yo me atrevería a decir todavía más que como sociedad universal, Ivette. Así es como justamente es importante enfatizar el objetivo de este programa, que es poner al alcance la historia que aún sigue viva de nuestro país. Y como hoy con el programa dedicado a Emiliano Zapata, pues es un claro ejemplo que nuestra historia se sigue construyendo y seguimos aprendiendo de ella. Pues Felipe, muchísimas gracias por compartirnos hoy este programa con conocimiento de este caudillo. Y bueno, a todas las personas que nos han escuchado el día de hoy, les agradecemos que hayan acompañados hoy en Historia Viva, la voz del pueblo de México. Y no me queda más que invitarlos a que se queden en la señal de Radio Educación y que nos acompañen la próxima semana en una emisión más de Historia Viva, la voz del pueblo de México. Abraza a Emiliano al felón Guajardo en prueba de su amistad, sin pensar el pobre que aquel pretoriano lo iba a sacrificar. Y tranquilo se dirige a la hacienda con su escolta. Los traidores le disparan por la espalda, quemarropa. Participamos en este programa en las voces Aide Hunda, José Ángel Domínguez, Laura Viadas y Marcela Villa. Investigación, Salvador Castro. Guión, Claudia Segura. Musicalización, Oscar Guerra. Asistencia de producción, Alma Lilia Martínez. Conducción, Felipe Ávila e Ivette Mota. Producción, Mario Ledesma. Porque la historia se lee, se escucha, se vive. Radio Educación y el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México presentaron Historia Viva, la voz del pueblo de México.